La noche parecía tranquila, pero era una tranquilidad engañosa. Un puesto avanzado, poca luz, el suelo húmedo y a lo lejos un sonido que no se confunde con nada. Motores pesados, cada vez más cerca. No es un ruido normal, es un rumor que se mete en el pecho. En el frente, a veces la amenaza no llega como un golpe. Llega como un aviso lento. Primero escuchas, luego dudas, y cuando por fin estás seguro, ya está encima. Aquella vez, el aviso era claro. En la oscuridad, alguien distinguió las siluetas, y la cuenta fue rápida, casi automática. 1, 2, 3. 3 tanques avanzando hacia su posición. Y ahí aparece el problema más difícil. Cuando algo así se acerca, no siempre tienes la opción de aguantar o retirarte como en los manuales. A veces estás donde estás, con lo que tienes, y el tiempo se mide en segundos. En ese momento, el hombre al mando miró alrededor y entendió algo simple. Si esos tanques llegaban a la línea, no era solo su puesto el que caía. Se abría un hueco, y un hueco, en guerra, no es un hueco, es una puerta. Entonces agarró la radio, y dijo algo que suena extremo, incluso hoy. Algo que en condiciones normales nadie quiere pronunciar. Pero él no estaba en condiciones normales. Y lo más importante de esta historia es esto. Lo que hizo no fue un impulso. Fue una decisión calculada, desesperada y lúcida al mismo tiempo. La clase de decisión que solo aparece cuando todas las otras opciones ya se han agotado. Quédate hasta el final, porque hoy no solo vamos a contar el episodio, vamos a explicar por qué ese tipo de llamada existe, cómo funciona realmente, por qué casi nunca se usa, y por qué, en un relato oral recogido en una entrevista, aparece como la única cosa que funcionaba. Vamos paso a paso. Hola queridos amigos, bienvenidos a Historias que cambiaron la guerra. Escríbanme en los comentarios, si les apetece, cómo se llaman y desde qué ciudad o país nos ven hoy. Me gusta mucho leerlos. Y una pregunta rápida para empezar. ¿Usted cree que, en un momento límite, la decisión correcta siempre es la más segura o a veces es la más dura? Escriba, segura o dura. Ahora sí, hablemos de este tipo de historias y de por qué son tan valiosas. Lo que vamos a contar hoy viene de algo que muchos pasan por alto. Una entrevista, un testimonio oral. Lo que en inglés se llama oral history. No es una novela, no es un parte militar escrito en frío. Es la voz de alguien que estuvo allí, recordando con detalles que solo se guardan en la memoria. El sonido, el olor, el miedo controlado, el instante en el que una decisión se vuelve inevitable. Por supuesto, la memoria humana no es una cámara perfecta. A veces las fechas se mezclan, a veces las cifras varían, pero hay algo que la memoria sí conserva con fuerza. Los momentos en los que todo dependía de un minuto. Esos momentos suelen quedar grabados, y cuando un testimonio así coincide con el contexto histórico, con la forma en que se luchaba, con la forma en que se pedía apoyo, con lo que sabemos de la coordinación entre infantería, tanques y artillería, entonces se convierte en una pieza muy sólida para entender la realidad del combate. Hoy vamos a usar ese esqueleto confirmado, una situación límite, una radio, una petición extrema y el resultado. No vamos a hablar de esto como si fuera una película. Vamos a desarmarlo con calma. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué opciones había? ¿Cómo funciona una llamada de apoyo tan cercana? ¿Y por qué, a veces, lo único que salva a una unidad es comprar tiempo? Primero, necesitamos entender el escenario. En muchos combates, la línea no es una pared. Es una serie de posiciones. Pequeños puntos de defensa conectados por distancia, por señales, por radio. Si uno cae, el de al lado queda expuesto, y si varios caen, el frente se dobla. En ese tipo de combate, los tanques cumplen un papel muy concreto. No solo avanzan, también empujan psicológicamente. Su presencia obliga a moverte, a cubrirte, a perder visibilidad.
y si van acompañados por infantería, la presión se multiplica. Por eso, cuando alguien dice 3 tanques están encima, no está describiendo solo 3 vehículos, está describiendo una ruptura posible del frente. Y por eso la radio es tan importante. La radio no es un accesorio, es el puente entre una posición aislada y el resto del sistema. Apoyo de artillería, fuego de cobertura, coordinación con otros elementos. Pero aquí viene la parte difícil. Pedir apoyo muy cerca de tu posición es como caminar en una cuerda floja. Requiere claridad, sangre fría y una batería que sepa exactamente lo que hace. Para entender lo que pasó después, hay que saber cómo se suele pedir apoyo de artillería en combate, explicado de la forma más simple posible. Normalmente, cuando una unidad necesita ayuda, el observador o el jefe en primera línea transmite por radio 3 cosas. Primero, ¿dónde está el enemigo? Segundo, ¿dónde está su propia gente? Y tercero, ¿qué necesita exactamente? La batería, que está más atrás, responde con preguntas cortas. Luego dispara una primera serie para ajustar. El observador mira dónde cae y corrige. Un poco más a la izquierda, más corto, más largo. Ese ajuste se repite hasta que el fuego cae donde debe. Todo esto suena ordenado, pero en la realidad pasa bajo presión, con ruido, con humo, con visibilidad mala, con la radio a veces débil y con un detalle que lo cambia todo, el tiempo. Porque un tanque no espera a que completes el procedimiento ideal, avanza. Y si avanza hasta quedar encima de tu posición, el margen desaparece. Ahí es donde aparece esa frase extrema, la que en algunos testimonios se menciona como «on my position», es decir, «sobre mi posición». No es una frase que se diga a la ligera, es una frase que significa «ya no puedo separar al enemigo de mí, así que necesito que el fuego caiga aquí, ahora, para frenar el avance y ganar segundos». La idea no es hacer daño a ciegas, la idea es romper el ritmo del ataque. Obligar a detenerse, obligar a buscar cobertura, obligar a reorganizarse. En otras palabras, cambiar el cálculo del enemigo. Y eso, en un momento límite, puede salvar a una unidad, si sale bien. Volvamos a la escena. La oscuridad, el suelo mojado y esos motores cada vez más cercanos. Al principio se escuchan, después se sienten, luego se distinguen las siluetas. 3 tanques. A veces cuando alguien oye 3, piensa que es un número pequeño. En un campo abierto, quizá. En una posición fija, de noche. Con líneas cortadas o con vecinos debilitados. 3 pueden ser una pared. El hombre con la radio intenta lo primero. Avisar, pedir apoyo, dar coordenadas, buscar que el fuego caiga delante de ellos. Pero el problema es que el enemigo no se detiene. Y aquí viene un detalle que las entrevistas suelen mostrar muy bien. El instante en que te das cuenta de que el plan normal ya no sirve. Porque hay un momento, muy breve, en que el cerebro hace un cálculo frío. Si espero 10 segundos más, ya estarán encima. Si corrijo con calma, ya no habrá tiempo. Si me muevo ahora, dejo abierto el hueco. Y entonces aparece la decisión dura. No la decisión bonita, la necesaria. En el testimonio, ese tipo de decisión suele recordarse con pocas palabras, precisamente porque el que la tomó no la vivió como un discurso heroico, sino como un cierre de opciones. En ese punto, el hombre toma el micrófono y dice la frase. Aquí, cuando me pases el fragmento exacto del transcript, insertaremos la cita literal. Por ahora lo dejamos como idea. Fuego, aquí, en mi posición. Dicho así suena seco, y debía sonar seco. En la radio, en ese instante, no hay tiempo para emoción. Después de esa frase viene lo peor para la mente humana, la espera. Porque una vez que lo pides, no hay botón de deshacer. Solo queda sostener la posición unos segundos más. El enemigo sigue avanzando, los tanques se oyen más cerca, el suelo vibra, la gente se pega al terreno, la respiración se vuelve corta, y el hombre en la radio no puede mirar hacia otro lado,
Tiene que seguir hablando, tiene que seguir ajustando, porque incluso en una petición así, el fuego no cae perfecto por magia. A veces hay un primer ajuste, a veces hay correcciones rápidas, y en ese intervalo mínimo se decide todo. Este es el punto más difícil de explicar sin exagerar. No se trata de buscar una escena impactante, se trata de describir la lógica. La lógica es ganar tiempo. Si el fuego cae cerca, los tanques no avanzan con la misma confianza. La infantería que los acompaña no se mueve igual. El ataque pierde ritmo. Y cuando el ataque pierde ritmo, una unidad tiene segundos para moverse, para replegarse a otra línea, para reorganizarse o para que llegue apoyo. En el campo, segundos son el tesoro. Y entonces llega el instante que cambia la escena. Se oyen los primeros impactos de artillería cerca. No hace falta describirlo con detalle. Basta con entender el efecto. Ruido, presión. Y un enemigo que ya no puede avanzar como antes. Los tanques, que venían con decisión, tienen que parar, maniobrar, reconsiderar. La infantería busca cobertura. Los mandos intentan recuperar control. Y en ese hueco, en ese pequeño vacío que se crea, la línea respira. La unidad gana el tiempo necesario para no quedarse atrapada, para moverse, para reorganizarse, para cerrar el hueco. Ahí está el sentido de la llamada. No era un acto teatral, era la única forma de detener el avance inmediato cuando todo lo demás había fallado. Ahora bien, la pregunta natural es, ¿por qué esto no se hace siempre? Porque es extremadamente peligroso. Porque exige precisión, disciplina y comunicación clara. Porque un error de segundos o de metros puede tener consecuencias serias. Y porque la mayoría de las veces hay opciones mejores. Mover la línea, usar otro tipo de apoyo, esperar a los tanques propios, cambiar de posición. La frase «on my position» aparece en testimonios precisamente porque es rara. Es el último recurso. Y por eso, cuando la oyes en una entrevista, entiendes que la situación era realmente límite. Ahora viene la parte más interesante, porque es donde el testimonio oral, la voz humana, suele decir más que cualquier diagrama. No habla en términos de operaciones ni de planes, habla en términos de sensaciones y decisiones, lo que se oye, lo que se ve, lo que se entiende en un instante. Y casi siempre, cuando alguien recuerda una llamada extrema por radio, recuerda dos cosas a la vez. Primero, la claridad fría del momento y segundo, la sensación de que el tiempo se estira. Porque cuando pides apoyo tan cerca, no estás llamando ayuda como un trámite, estás apostando por segundos. Y en la mente, esos segundos se vuelven largos. ¿Por qué esto funciona, aunque parezca imposible? Mucha gente piensa que la artillería funciona solo si destruye un tanque. Pero en la práctica, en muchos casos, funciona de otra manera, rompiendo el ritmo. Un ataque con tanques no es solo metal avanzando, es coordinación, tanques moviéndose en un eje, infantería acompañando, mandos observando y una idea clara, avanzar sin perder impulso. Cuando cae artillería cerca, el impulso se rompe. Los conductores no avanzan igual, la infantería no puede seguir al mismo ritmo. Las órdenes se vuelven más cortas. Y el ataque se convierte en una serie de decisiones pequeñas. ¿Por dónde? ¿Cuánto? ¿Ahora o después? Ese cambio, que parece mínimo, puede salvar una línea. Porque una línea que está a punto de romperse no necesita milagros. A veces solo necesita 30 segundos para moverse mejor, para reorganizarse, para cerrar un hueco, para traer un arma de apoyo a la esquina correcta. Y aquí está la paradoja. La artillería puede salvar incluso sin ser perfecta, simplemente porque obliga al enemigo a frenar y a pensar. En combate, pensar cuesta tiempo, y el tiempo es lo que el defensor necesita, lo que suele decir el veterano en estos relatos. En muchas entrevistas de este tipo, el veterano no describe el acto con grandilocuencia. Al contrario,
Lo cuenta con una simplicidad que lo hace más fuerte. Dice cosas como, ya no había margen, o lo pedía o nos pasaban por encima. Fue lo único que quedaba. Y eso es lo que hace tan valioso un testimonio oral. No embellece, resume. Porque el que estuvo allí no busca aplausos, busca explicar por qué tomó una decisión dura. En tu caso, como estamos basándonos en un transcript de USMC University, lo correcto es insertar aquí una frase literal, corta, de 1 o 2 líneas, del entrevistado. Cuando me la pegues, la colocamos exactamente. Por ahora, lo que construimos es el marco. La amenaza estaba encima, la línea estaba debilitada, la radio era el puente y la llamada extrema compró tiempo. El factor humano. ¿Por qué alguien decide quedarse? Aquí viene la parte que conecta con cualquier persona, incluso sin conocimiento militar. ¿Por qué alguien se queda en un puesto cuando lo más instintivo sería moverse? Porque en ese tipo de situaciones, el mando no piensa solo en sí mismo. Piensa en lo que ocurre detrás. Detrás hay compañeros que se están moviendo. Detrás hay una línea que intenta recomponerse. Detrás hay un tramo que, si se abre, puede afectar a otros. Y entonces, quedarse no es ser valiente como una emoción, es asumir responsabilidad. Esto es algo que muchas personas mayores entienden muy bien. Cuando tienes gente a tu cargo, a veces haces cosas que no te apetece hacer, porque sabes que el costo de no hacerlo es peor. En combate, esa lógica se vuelve más dura, más rápida y más visible. ¿Qué pasa justo después de la llamada? En el relato normalmente el efecto se ve en cadena. Primero el enemigo se frena, luego cambia de dirección o pierde coordinación. Luego la unidad defensora se mueve como puede y con ese movimiento evita quedar atrapada. Y una vez que el enemigo pierde su impulso, la situación deja de ser 3 tanques encima y se convierte en 3 tanques que ahora tienen que resolver un problema. Ese cambio mental es enorme, porque al principio la iniciativa es del atacante. Él decide el ritmo. Después de la llamada por unos minutos, el ritmo pasa a ser incierto. Y la incertidumbre, para quien atacaba con confianza, es veneno. Lo que casi nadie menciona, la batería al otro lado. Hay otra parte de esta historia que vale oro para un documental y casi siempre se olvida, la gente al otro lado de la radio. La batería de artillería no dispara sola. Hay hombres que reciben una petición, procesan coordenadas, ajustan y saben que están trabajando muy cerca de tropas amigas. Esa disciplina también es parte del episodio. Y si en el transcript se menciona, es un punto excelente para reforzar el carácter documental. Una frase que muestre cómo se vivía desde el lado de la artillería, aunque sea un comentario breve sobre el procedimiento o la tensión del momento. Pausa breve antes del cierre fuerte. Ahora vamos a entrar en el tramo final de esta historia, donde vamos a responder la gran pregunta. ¿Valió la pena? No en términos románticos, sino en términos de resultado. ¿Qué cambió? ¿Qué se salvó? ¿Qué le permitió a la unidad hacer después? Y también veremos por qué, aunque este tipo de llamada existe, la mayoría de veteranos la recuerdan como algo que no quieres repetir jamás. Continuamos. Llegamos a la pregunta que tarde o temprano aparece en todas las historias de decisiones límite. ¿Valió la pena? Y aquí conviene responder con calma, sin dramatismo. En combate, valer la pena no significa que todo salga perfecto. Significa que la decisión logra el objetivo inmediato: ganar tiempo, evitar un colapso, permitir que otros se salven, cerrar un hueco. En este caso, el objetivo era claro: impedir que esos tanques rompieran la posición en ese instante. Y lo que la llamada extrema consigue, según el patrón que describen los testimonios, suele ser esto: el avance se frena, el ritmo se rompe, la unidad respira, y el frente no se abre como una puerta. Eso es lo que hace que un veterano recuerde esa frase durante décadas, no porque sea una frase bonita, sino porque marcó el punto exacto en el que el desastre dejó de ser inevitable. ¿Por qué es lo único que funcionaba?
A veces se cree que una decisión así se toma porque no había armas. Pero muchas veces no es eso. Muchas veces sí hay armas, sí hay gente. El problema es el ángulo, el momento y la distancia. Cuando un tanque está muy cerca y el terreno no te permite moverte, el problema no es solo la potencia, es el espacio. Hay lugares donde no puedes retroceder rápido. Hay lugares donde no puedes mover un arma pesada a tiempo. Hay lugares donde la visibilidad es tan mala que no sabes si el tanque está a 20 metros o a 50. En esas condiciones, lo único que puede cambiar la situación en segundos es algo que llega desde fuera del pequeño mundo de tu posición. Y eso, muchas veces, es la artillería. Por eso el veterano lo describe como lo único que funcionaba. Porque no estaba eligiendo entre 10 opciones, estaba eligiendo entre 2. O esperar a que el enemigo termine de cerrar la distancia, o cortar el ritmo inmediatamente aunque sea con riesgo. La parte que casi nadie cuenta, el silencio después. Hay otro detalle humano que aparece en muchas entrevistas, lo que pasa después de que la situación se estabiliza. No hay aplausos, no hay alegría. Hay un silencio raro, porque cuando sobrevives a un momento así, el cuerpo tarda en entender que ya no está en peligro inmediato. La mente sigue encendida durante minutos, a veces durante horas. Y el hombre de la radio, el que pronunció la frase, suele recordar ese silencio como una mezcla de alivio y cansancio. En relatos orales, a veces dicen algo como «Me di cuenta de que estaba temblando recién cuando todo había pasado». Ese tipo de frase, si aparece en tu transcript, es oro, porque conecta con cualquier persona, porque habla del cuerpo, no del uniforme. ¿Qué nos enseña esto sin convertirlo en lección moral? Yo lo resumiría en 3 ideas simples. Primera, en situaciones límite el objetivo no es ganar bonito, es sobrevivir y sostener. Segunda, la coordinación, radio, apoyo, correcciones, puede ser tan importante como el armamento. Tercera, la decisión más dura a veces es la más efectiva cuando no queda margen. Y algo más importante para este canal. Historias así no se cuentan para romantizar el combate. Se cuentan para entender hasta dónde llega la responsabilidad humana cuando el tiempo se reduce a segundos. Volvemos al título. 3 tanques en su posición. Si ahora regresamos al comienzo, a esa imagen de 3 tanques acercándose, todo encaja mejor. No era una historia de un hombre contra 3 tanques, era una historia de un hombre intentando salvar el tiempo. Y la radio fue su herramienta. Una frase corta, un procedimiento bien ejecutado y una ventana de minutos. Eso es lo que hizo que la situación no terminara en un colapso inmediato. Amigos, quiero preguntarle algo con sinceridad. Si usted estuviera allí, con el enemigo encima, con la línea a punto de romperse, ¿habría tomado una decisión segura, aunque quizá tarde, o una decisión dura para ganar segundos? Escriba en los comentarios, ¿segura o dura? Y si le gusta este formato, historias reales, contadas con calma, con contexto y con el detalle humano, suscríbase a Historias que cambiaron la guerra. En el próximo episodio veremos otro caso documentado donde el resultado no lo decidió el tamaño, sino un mensaje, un minuto y una decisión tomada a tiempo.